Que le apliquen el 33. Eso claman varios a la llamada ley de Argentina. Les vamos a platicar el lado político de este caso y el trato a los extranjeros en México. También quieren sacar a Luis Videgaray, pero del MIT. Un grupo de alumnos pide que pues, el exsecretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, sea expulsado de esa universidad en Estados Unidos por los presuntos actos de corrupción en el sexenio pasado. Ahí les contamos. Es Cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual e iniciando este podcast de viernes, por fin es viernes. Y vaya que lo necesitamos todos, yo creo que no solo en Politico.mx, sino en el país. Y no sé si coincidas conmigo, Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Muy buenos días, muy buen viernes. Coincido contigo. Siempre son necesarios los viernes. Oye, ya empezó el americano además. Ya empezó el americano ayer. No les vamos a decir el score, pero... Sí, no pensaba en eso. Ya empezó el americano. Ajá. Arriba los Patriotas, arriba Boston. Aunque te voy a decir que esta temporada, Poncho, mi corazón está muy dividido. No están ustedes para saberlos ni yo para platicárselos, pero se fue Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra, se fue Rob Gronkowski de los Patriotas de Nueva Inglaterra y aterrizaron en Tampa Bay, en los Bucaneros de Tampa Bay, en los Buccaneers. Entonces, esta temporada especialmente, mi corazón está dividido entre los Patriotas y los Tampa Bay Buccaneers. Quiero aclarar, sí soy patriota, pero también soy bucanero esta temporada. Y acerero también. No, ¿tú eres acerero? Sí. Por descendencia familiar. Sí, por mi señor padre. Por tu señor padre. A quien es quiero acerero. mucho. Que los papás por lo general lo son o acereros o vaqueros, no. Vaqueros. Cowboy, claro. Porque son esas épocas de los 60, 70 donde sí. estaba la cortina de hierro, donde estaban también los vaqueros con Tom Landry y el doctor de Leo también es El doctor de Leo es acerero también, al igual que saludo. tu señor padre. Saludos a nuestros padres que nos han inculcado el amor por el bello deporte que es el fútbol americano, que se le metió ahí el contexto político en los últimos años con el Donald Trump opinando acerca del tema, politizando todo lo que toca este cuate, pues sí, ¿no? O sea, no deja ir una. Corren a Colin Kaepernick por estarse hincando, que ahorita si hubiera sido en este momento, Colin Kaepernick seguiría jugando. Sí, por pero supuesto. En aquel momento le dieron cuello y pues lamentablemente la verdad es que es una lástima que se haya politizado el deporte en los Estados Unidos, pero eso también te habla de la época que están viviendo y lo inevitable que es abordar el tema de la injusticia y el abuso policial en contra de los afroamericanos en todos los sentidos. Y si hay un sector y una minoría que es ampliamente abordada por la parte deportiva, pues son justamente los afroamericanos por esa gran habilidad atlética que tienen, ¿no? De acuerdo, y creo que pues también nos habla de que los tiempos están cambiando vertiginosamente, porque pues cuando una cuestión tan deportiva y a lo mejor tan cultural dentro de Estados Unidos termina politizándose, es que pues vienen muchas revoluciones y muchas cuestiones que están cambiando en toda la sociedad. Y es que si estás de acuerdo, o sea, los deportes es como el único lugar, bueno, aparte tú con los videojuegos, por ejemplo, donde te puedes ir a tranquilizar y a olvidarte de los problemas políticos, sociales del mundo y tener un ratito de paz, 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo del deporte. Bueno, en tu caso son como 16 horas de juego seguido, ¿no? Cuando puedo, porque sí trabajo, aunque no lo crean, ¿eh? No, pero tienes tus viernes de videojuegos. A veces. Tienes tus viernes de videojuegos. ¿Sábado y domingo ya no juegas? Ya no. Depende de lo que tenga que hacer. Y aparte tú eres computadora, PC, ¿no? No eres consola. No, o sea, casi siempre soy computadora PC. Sí. ¿Quién es computadora PC? O sea, esos sí son los jugadores. Ya sé que lo hemos platicado muchas veces aquí, pero si eres de PC, eres heavyweight en los videojuegos. Y también de peso. De peso. A veces. Pues ojalá ganen mis Patriotas. Van contra Miami. Mira. Este fin de semana y le voy a echar una apuestita al buen Luciano que sí, un saludo. Delfín. Sí, Sí, hasta el fin.
Sí, voy a extrañar a Brady. Voy a llorar mucho, Poncho. Yo lo sé. O Neta, sea, sí cuando voy a vea llorar. salir al equipo y no esté No Brady. manches. Y aparte con este cuate, Cam Newton, que me cae en la punta del hígado. Sí, Qué voy a difícil, llorar. Voy qué a llorar. difícil. Voy a llorar. Oye, pero... Al igual que van a llorar los argentinos. O los extranjeros, ¿no? Bueno, no en este caso creo que más los argentinos. Argentinos, sí. se le fueron contra los argentinos. Y probablemente ustedes estén escuchando este podcast o viéndonos en Decime YouTube. ¿qué se siente tener en casa tu papá? ¿No te acuerdas ese cántico de los No. argentinos en el Mundial de Brasil? Les cantaban... ¿Así cantaban? Decían, Brasil, decime qué se siente. Ajá. Es que ya sabes que la rivalidad Sí, claro. carioca contra la Pampa es Ujú. terrible, durísima, brutal. O sea, yo me acuerdo de uno pero más bien fue cuando México le ganó a Alemania. Dale, Y dale. unos amigos estaban ahí cubriendo. Chucky Lozano. Pero pero más bien era, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Y entonces el amigo estaba grabando en Instagram y es como de, aquí están. Y entonces estaba grabando unos alemanes todos tristes en el restaurante. Y ya no cantamos el resto de la canción. Que pero lo vengan a ver, que lo vengan a ver. que también los cánticos de estadio son toda una cuestión Y son argentinísimos, maravillosa. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, las barras y todo ese asunto. Está la historia de que el Club Pachuca trajo a las barras argentinas a México. Sí, por supuesto. O sea, Pero bueno. Bueno, ya. ¿Qué pasa con los argentinos en la Condesa? Bueno, que a es ver. como decir el agua en la fuente. Sí, básicamente, desde hace años. Sí. Pero bueno, a ver, se viralizó un video de una pareja de argentinos, ¿no? Que pues comienzan en una pelea a insultar pues con nacionales Y pues, nuestros. ni siquiera tanto, no era una pelea, Poncho, eran autoridades de la delegación, Sí, Cuauhtémoc, en la colonia Condesa, que estaban podando un árbol, por la razón que haya sido, pero eran autoridades. y pues comenzaron a lanzar una serie de insultos pues tremendamente racistas, discriminatorios. Y pues claramente pues alguien grabó, como ocurre pues siempre ya en estas situaciones. Afortunadamente. Afortunadamente se viralizó y bueno, pues en realidad, aunque la pareja era la que estaba agrediendo, pues, se fueron más junto a la pues más agresiva, ¿no? Que es la dama, y pues la apodaron en redes Lady Argentina. La femenina, vamos a decirle, no dama. Pues sí, la femenina. Ese es idioma policiaco. Sí, sí. Tenemos una femenina aquí de origen extranjero. Suena argentina. Porque dama sí no, ¿no? Sí, no. Dama no. No. Oye, pero a ver, Y obviamente todo el mundo la criticó. la criticó. A ver, el tema es Lady Argentina, Ujú. que es esta mujer de la que Poncho nos platica. Y dos cosas antes de que justamente entremos en el contexto de lo político nacional. Estamos afortunadamente en una época, como bien dices, en la que el tema del clasismo, del racismo, de la diferencia de clases y de este tipo de discriminación está en la lupa y está muy bien porque es parte de lo que tú decías. Hoy todos tenemos una cámara de video en los teléfonos inteligentes y cualquier tipo de actitud que justamente se acerque o se asemeje a algo como ello es inmediatamente condenada y atacada, sobre todo por la opinión social en las redes sociales. Por una parte está la cultura de la cancelación, ¿no? En la que ya todo es políticamente incorrecto y ya te es muy difícil moverte hacia cualquier lugar porque cualquier chiste puede ofender a una persona y si ya ofendiste a una persona en Twitter, entonces ya te fue de la fregada porque entonces ya se estuvieron reclamando y es un buen debate, ¿no? Sobre todo en la parte, por ejemplo, de la comedia. ¿Hacia dónde va la comedia? Claro. Entendiendo que hoy casi todo es políticamente correcto, casi todo es ofensivo y los mismos, sobre todo los comediantes norteamericanos, que digamos son los más estudiados y los más fundamentados en una carrera de comedia, se preguntan qué es lo que va a pasar. Y en nuestro país, el tema del clasismo y el tema del racismo y el tema de la inequidad y de este tipo de ataques ha sido parte de este tipo de conversación digital que dentro de las cosas malas tiene este tipo de cosas buenas. Entonces veíamos la semana pasada Lady Muchacha, a esta senadora suplente de Movimiento Ciudadano por Nuevo León que se refirió a la trabajadora del hogar, a la persona que le ayuda en la casa como muchacha y ya no puedes llamarles así. Si antes era correcto y permitido, hoy por hoy no, porque hoy se entiende como un término despectivo. Y lo que vimos en este video con esta femenina argentina fue un insulto
que digo, lo voy a repetir para analizarlo porque no tenemos el audio Sí, y demás, sí, sí. pero le llamó a una de las autoridades India horrible, utilizando justamente el concepto de lo indígena como un insulto. Y eso en este país cada vez más, afortunadamente, De acuerdo. es menos permitido, ¿no? De acuerdo, y creo que, o sea, digamos, muy bien haces el análisis y diciendo, bueno, en esta cultura de cancelación, en el humor, pero claramente en este caso específico que estamos hablando, no era ni un intento de comedia, no era para nada una cuestión de lectura y análisis para el buen humor, Sin duda. sino era un insulto hecho y derecho. Y coincido completamente. Qué bueno que estemos ahí sí criticando y señalando y diciendo esto no está bien, ¿no? Y entonces, bueno, para empezar a entrar al tema, ¿no? Que ya llevamos 11 minutos, pero... Chan, a ver si nos da tiempo. Pero justo, pues, varias personas en redes sociales, entre ellas, pues, tu amigo El Pipe expresidente Calderón, Felipe Calderón. dijeron, pues, que le apliquen el artículo 33, ¿no? Pues, que le expulsen del país por estar insultando a los mexicanos y por estar, digamos, faltando al respeto a un connacional. Y la pregunta que nos hacíamos hoy en Político es, Ujú. ¿y qué dice el artículo 33? Digamos, es todo un tema que ha sido gran... Que ha representado gran controversia, porque, digamos, sí habla de una prohibición de los extranjeros a participar en la vida pública. Es una ley de la Constitución de 1917. O sea, pues, cuando recién se creó, la de Nada del más siglo ahí, o sea, pasado. un tantito caduca, digamos. Un poquito caduca, porque pues les prohíbe hablar de la vida nacional, les prohíbe, digamos, participar también en la cuestión Involucrarse. política, ¿no? Y permite al presidente expulsar extranjeros, si violan estas condiciones de la ley. Previa audiencia, ¿eh? O sea que además no tenemos registro de que se haya aplicado de alguna manera en algún momento. Pero entonces imagínense, o sea, AMLO tendría que recibir en Palacio Nacional o en algún otro lugar A la pareja argentina. o de menos a Lady Argentina, ¿no? Y decirle, te quiero expulsar del país, mirándola a los ojos, ¿no? Pero te voy a dar derecho de audiencia. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Entre la reunión de Seguridad Nacional y ¿no? Y la conferencia mañanera. Y su hora de tamal, Sí, ¿no? sí. No, mientras está comiendo el tamal de chipilín. Oye, ¿y se lo han intentado aplicar a Laura Bozzo, Ajá. a Belinda? O sea, pero mi Beli no es A la Beli, ¿Ya a viste la el Beli. tatuaje que me hice? Los ojos de Belinda así en el pecho. No, así. no, en el cuello, espérate. A Mario Vargas Llosa. Y a otros célebres personajes. Pero es más también, no un insulto, sino es ya como una consigna, ¿no? Que es casi un dicho popular de aplíquenle el 33, Sí, ¿no? O sea, y es que ese es el punto, o sea, porque, digamos, describía esta cuestión de Andrés Manuel, porque es una cosa ridícula este artículo, ¿no? Y respetamos de verdad a todo el mundo la Constitución, o cuando menos en esta cabina sí, pero esta cuestión que, por eso decía lo de la controversia, y porque... tú decías también en la tarde el tema de libertad de expresión, imaginarnos diferentes escenarios. A eso voy. O sea, el tema es cómo puedes tú evitar que una persona cualquiera, sea nacional o no, pueda expresar una opinión así. Ahora, no estoy defendiendo a Lady Argentina, para que quede En lo- claro y en lo no, absoluto. aquí me llamen Lady No anden tergiversando. Maradona o Lord Maradona. Lady ¿no? puntual. Lord puntual. Exacto, pero no, o sea, pero digamos, hay que entender que también el artículo 33 de la Constitución es tremendamente caduco y violatorio de los derechos humanos. Cualquier persona puede expresar lo que considere, pero eso sí, que se haga responsable. Si estás insultando, tiene otro tipo de derivaciones en las leyes locales. Sobre todo la consigna social, ¿no? Claro. El hecho de que la sociedad se permita otra vez, hoy más que nunca a partir de las redes sociales, señalar ese tipo de actitudes, condenarlos y condenar a una justicia social en su justa medida, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de que se los agarren a palos y tal, pero sí un señalamiento preciso y un señalamiento directo y un señalamiento contundente. Y decías, ok, no se puede aplicar el 33, pero ayer el Instituto Nacional de Migración hábilmente en su cuenta de Twitter dijo, a ver señores, el 33 no, pero sí vamos a llamar a declarar a esta pareja para revisar
cómo está su condición migratoria en México. Y esto sí les puede generar un problema que no va en línea con lo que tú dices de libertad de expresión y el 33, sino a ver, ya se hicieron famosos, ya insultaron, ya hay una condena social. Vamos a aprovechar para sentarlos y ver su condición migratoria, y si todo está bien, pues todo está bien, pero si no está bien, entonces parte de las consecuencias que tú decías que habrán de asumir por tener ese tipo de actitudes y por mofarse y por insultar, sobre todo con este concepto de el indigenismo y lo que eso implica para México, ahora que también hay una conversación que ya es otro tema, el colonialismo y lo que tú quieras, pero el respeto a nuestras culturas indígenas hoy más que nunca se está reivindicando y eso está correcto. Y eso está muy bien, ¿no? O sea, digamos, no creo que la apliquen el 33, ojalá vean su estatus migratorio, como bien decías. Si tienen los papeles, pues se podrán quedar. Si no han actualizado su visa y permisos, pues seguramente serán deportados. Oye, Poncho, ¿y del Instituto Nacional de MIT, qué sabes? De migración de MIT. Oye, pues es que mira, a ver, Luis Videgaray, para tener el contexto y que ustedes sepan, es secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores. Hermano de Luis Videgaray. Digo, de Eduardo Videgaray. Sí, ajá, yo dije. ¿No? No conectaba. Sí, de no. Eduardo Videgaray. Ajá. De la corneta. Íntimo de Enrique Peña Nieto. Íntimo. ¿No? Uno de esos grandes operadores, pues acabando el sexenio, acabandito, así se fue al MIT y ahora da clases de inteligencia artificial. Sí, como de política pública y con la inteligencia artificial. No, ahí se inventaron una maroma de clase espectacular. No, yo creo que sí está muy bueno. Sí. O sea, no sé si lo tomaría, pero... Pues es que, digo, el MIT es mucho más, como lo dice, es mucho más de ingeniería, Sí. de tecnología, técnica, no tanto algo que más bien podrías estudiar en el Kennedy School of Public Policy de Harvard. Y esto es mucho más técnico, la verdad, mucho acuerdo. más ingenieril. Pero bueno, más allá de las clases que dé, es que un grupo de alumnos, pues, como decíamos, publicó una carta en una de estas, pues, digamos, textos, Gacetas universitarias. gacetas del MIT, en donde pues, dicen y piden que Luis Videgaray sea expulsado de esa universidad y empiezan a enlistar, ¿no? Lo que según ellos es actos de corrupción, por presunto fraude, presunta desviación de recursos, etcétera. Ahora, digamos, no es el total de los mexicanos que estudian en MIT, que la verdad es que desconozco cuántos serán, ¿no? Buen dato, habría que revisarlo. Tampoco es que la universidad esté diciendo, sí, lo vamos a expulsar porque estamos viendo que Andrés Manuel tiene... O sea, no. A ver, Luis Videgaray no está acusado de absolutamente nada. No. Hay, otra vez, hablando de percepción pública, hay una percepción pública que viene de un gobierno que habría sido corrupto. Sin embargo, a ninguno de ellos se les ha comprobado nada en cuanto al primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto se refiere. Sí a varios exgobernadores como Duarte, como Borges, pero eso no tiene nada que ver con su gabinete. Si Luis Videgaray es un exfuncionario que sirve como maestro de tiempo completo, invitado y demás en una universidad como es MIT, MIT lo puede hacer libremente. No estamos hablando de un genocidio en Ruanda que ha sido condenado por Naciones Unidas y su gobierno y entonces está prófugo. No, Luis Videgaray no tiene ninguna acusación en su contra, no tiene ningún proceso penal abierto en su contra y simple y sencillamente hoy por hoy lo que es un exfuncionario, punto. Y eso, Poncho, es parte de la cultura de cancelación de la que hablábamos, que sobre todo en las universidades norteamericanas se da mucho y cada vez se da más. Claro. Justamente no puede ser políticamente incorrecto, incluso en muchas ocasiones no puedes tener diversidad de opinión porque si una opinión tuya ofende a alguien, ya no eres permitido a expresarla y la verdad es que no va por ahí. Sí hay grupos de jóvenes no contratados, pero que afines a un partido o a un movimiento tienen un tipo de interlocución de ese sentido que no representa, como decías, ni a la totalidad de los estudiantes mexicanos, ni a la realidad legal de lo que implica para Luis Videgaray su estancia allá. Yo creo que pues lo has explicado muy bien. O sea, pues, ellos están en contra, ¿no? O sea, pero pues como si alguien aquí, pues César, ¿no? Dijera, pues ya no queremos que Juan Pablo y Poncho estén aquí, ¿no? O sea, digamos, no es que no cuente, pues ya la universidad tendrá que indagar, pero no hay nada legalmente, digamos, que esté amarrando el caso.
Claro, ¿no? claro. Entonces, pues él seguirá dando sus clases, ya las autoridades del MIT pues evaluarán, ¿no? Y abajo con la cultura de cancelación desde mi punto de vista. Pues sí, o sea, es la una verdad es locura que... de masas que estamos viviendo en la que no se te permite diversidad, no se te permite una opinión diferente, no se te permite... Claro. Y es mucho la intolerancia de estos gobiernos populistas. O como te acuerdas con el UNAM no querían que Anaya diera una clase. Ay, sí, cierto. Pues es un poco eso Es también. eso, o sea, que no te dejan ir a una universidad, pero ¿por qué no vas a permitir? Déjalo que vaya, que hable y entonces ya discute y lo pones y vas. Pues Pero sí. ¿por qué la cancelación y decir no A menos que sea un genocida probado de Ruanda? de Ruanda. Sí. Como, y Mimi Anamino, ¿cómo se llamaba ese? No. No, pero ese es voy a quedar muy mal, pero no es Ruanda. No, pero sí le quiero decir que aunque Poncho nos quede mal, es un extraordinario historiador. No, muchas gracias. Entonces no te preocupes. Bueno, ¿ya viste el tatuaje que me hice? De JPDLS. No manches. Dice Beli. Bueno, ya, nos tenemos que ir. Te voy a enseñar que puedes bailar como baila el sapito. Pues Ya. sí. Bueno, ya. Agradecemos a ustedes que nos escucharon. Excelente fin de semana. Que ganen los Patriots, señores. Que ganen los Patriots. Recomiéndenos, por favor. Hagan este podcast el más escuchado de México. Por supuesto, a todo el equipo de Político.mx que hace posible este podcast, a la directora editorial Nayeli Lozano, al productor César García y a Chéquense ti, la Juan Pablo entrevista de que Leo. hizo Nayeli a Gibran. Está muy buena. De cara redondita. ¿Lo dije o lo pensé? Lamento informarte que lo dijiste. Perdón. Pero sí la tiene. Adiós. Bye. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015.